A ver, hay familias que marcan la historia. Y luego, en una categoría completamente aparte, están los Medici. Una dinastía que a veces desde las sombras, a veces a plena vista, no solo gobernó una ciudad, sino que prácticamente esculpió una era entera, el Renacimiento. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que una familia de banqueros, de comerciantes, llega a tener tantísimo poder? No es solo una historia de dinero, para nada. Es una red complejísima de ambición, de arte, de intriga, con una influencia que, como vamos a ver, se siente hasta nuestros días. Vamos a desmenuzar cómo lo lograron. Su ascenso fue de verdad meteórico. Échenle un ojo a esta línea de tiempo. En menos de 40 años pasaron de ser comerciantes a los dueños prácticamente de la república más importante de Italia. Todo arranca con Giovanni y la fundación de su banco por allá de 1397, pero es su hijo, Cosme, quien realmente la rompe. Tras un breve exilio, regresa en 1434 para afianzar un poder que duraría 3 siglos. Y aquí está la clave de su genialidad política. Los Medici casi nunca tuvieron cargos oficiales. Al principio no necesitaban ser duques ni príncipes. ¿Para qué? Su poder venía de su inmensa riqueza y de una red de alianzas que controlaba todos los hilos del gobierno desde adentro. Eran maestros de la influencia, no del título. Un poder, como dice aquí, de facto. Y todo, absolutamente todo, se construyó sobre una base de dinero. El Banco Medici no era cualquier banco, era el motor de su poder. Le prestaban a reyes, a papas, a comerciantes por toda Europa, lo que les daba una palanca para mover el mundo a su antojo. Cada florín que prestaban era un hilo más en su telaraña de control. Cosme, a quien apodaban el Viejo, fue el verdadero arquitecto de la dinastía. Y aquí nos dio una de sus lecciones más brillantes. Entendió que el arte no era solo para decorar, el arte era poder. El mecenazgo era una forma muy sofisticada de propaganda, de prestigio, lo que hoy llamaríamos poder blando. Al financiar a los genios de la época, no solo hacía más bella a Florencia, sino que pulía la imagen de su familia hasta dejarla impecable. Y bueno, si Cosme fue el arquitecto, su nieto Lorenzo fue quien llevó el proyecto a su máximo esplendor. Con él entramos de lleno en la edad de oro de los Medici. Un tipo tan carismático, tan culto y tan astuto, que la historia simplemente lo recuerda como el Magnífico. Ahora, lo interesante de esto es cómo un plan para borrarlos del mapa terminó por hacerlos más fuertes. Porque claro, cuando acumulas tanto poder, los enemigos te salen hasta por debajo de las piedras. Otras familias, como los Pazzi, con el apoyo del mismísimo Papa, los vieron como una amenaza. El plan, eliminarlos. Imaginen la escena. En plena catedral, durante la misa, atacan. Matan a Giuliano, el hermano, pero Lorenzo sobrevive. La reacción del pueblo fue total. Se volcaron a favor de los Medici. ¿Y la venganza? La venganza fue terrible y sirvió de advertencia para toda Italia. Y esta cita, nos dice todo lo que hay que saber sobre Lorenzo. Después de la conspiración, el Papa y el rey de Nápoles le declararon la guerra a Florencia. ¿Y qué hizo Lorenzo? En un acto de audacia increíble, viajó solo a Nápoles, se metió en la boca del lobo para negociar la paz. Arriesgó el pellejo y regresó como un héroe que había salvado a su ciudad. Un maestro de la diplomacia, sin duda. Después de Lorenzo, la ambición de la familia ya no cabía en Florencia. La ciudad se les empezó a quedar chica. Ahora sus miras estaban puestas en los tronos más altos de Europa, los del Vaticano y los de las monarquías. Nada más y nada menos que 4. Es un número increíble. Colocaron a 4 de los suyos en el trono de San Pedro. Entre ellos, León X, el papa durante la reforma de Lutero, y Clemente VII, a quien le tocó el terrible saqueo de Roma. Controlar el papado era controlar uno de los mayores poderes políticos y espirituales del mundo. Pero el poder de los Medici no se detuvo en el Vaticano, ¿eh? A través de matrimonios muy bien planeados, su sangre llegó a la realeza francesa. 2 mujeres Medici, Catalina y María, se convirtieron en reinas y regentes de Francia, moldeando el destino de ese país por décadas. Aquí tenemos un pequeño resumen de su alcance. Desde el Vaticano, con papas que fueron grandes mecenas pero también figuras muy polémicas, hasta el Palacio del Louvre, con reinas que manejaron el poder con mano de hierro en una Francia dividida por guerras de religión. Su influencia era sencillamente innegable. Pero bueno, como dicen por ahí, ninguna dinastía es para siempre. Y tras llegar a la cima del poder europeo, comenzó un declive lento pero imparable. El contraste entre estas dos épocas es brutal. Bajo los últimos grandes duques Medici, la Toscana, que alguna vez fue el faro de la innovación y la riqueza, se estancó.
Vea nomás el dato. La población de Florencia se desplomó a la mitad. El tesoro del Estado estaba prácticamente vacío. El dinamismo del Renacimiento se había apagado. Y el final fue, pues, poco glorioso, por no decir patético. El último gobernante masculino de la línea principal, Juan Gastón, tuvo un final que contrastaba terriblemente con la magnificencia de sus antepasados. Un cierre bastante indigno para una dinastía tan poderosa. Pero esperen, porque la historia de los Médici no termina en la decadencia. Termina con un acto de genialidad y una generosidad que no tiene precedentes. Y todo gracias a la última de la estirpe, Ana María Luisa, la hermana de Juan Gastón. Y este es el punto clave de todo su legado. Al morir su hermano, Ana María Luisa heredó el patrimonio artístico que su familia había acumulado por siglos. Pudo haberlo vendido, dispersado por todo el mundo. Pero en lugar de eso, lo amarró para siempre a Florencia con este pacto de familia, asegurándose de que ese tesoro le perteneciera no solo a la ciudad, sino a toda la humanidad. El resultado de ese pacto es lo que hoy cualquiera puede ir a visitar. La Galería Uffizi, el Palacio Pitti, las obras de los más grandes maestros del Renacimiento. Todo esto existe y sigue en Florencia gracias al dinero de los Medici, pero sobre todo a la visión de su última heredera. Al final, su verdadero legado no fue el poder temporal, sino el arte eterno que ayudaron a crear. Y con esto terminamos con una reflexión. Su ambición política se extinguió, pero su legado cultural es para siempre. Financiaron una revolución artística que definió a la civilización occidental. Sin ellos, el mundo, así como lo conocemos, simplemente no sería el mismo.